por lo que estamos viendo, hay una persona clave que sí tiene pruebas contundentes que pudiesen dejarlo en la cárcel. Y nos vamos a República Dominicana, donde el dueño de la discoteca Jet Set y su hermana pasaron su primera noche en la cárcel, ambos acusados de homicidio involuntario por el desplome del techo del lugar, donde, como ustedes ya saben, perdieron la vida unas 236 personas y más de 180 heridos. Una tragedia que quedará para la historia definitivamente. Bueno, ahí permanecerán hasta que el Ministerio de Justicia les lea formalmente los casos. En todo esto hay un testigo muy clave con pruebas concretas, así que vamos vía satélite con Moisés Salce para que nos cuente más sobre todo lo que está pasando. Moisés, adelante. Hola. Hola, ¿qué tal, Lili, Roberto? Así es, me encuentro desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en República Dominicana, acá en Santo Domingo, y es precisamente a mi espalda está esta celda donde pasó su primera noche el empresario y dueño de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat. El Ministerio Público presentó la acusación precisamente de involuntario y de negligencia. Anoche llegó a esta cárcel preventiva, no quiso dar declaraciones. Más temprano llegó a la Procuraduría en compañía de su hermana Maribel. Decirles que en República Dominicana todo el mundo está a expectativas de este caso, y podemos apuntar que Gregory Adames, un ex empleado de Jet Set, ha abierto una caja de Pandora y ha colocado los ojos del mundo sobre unas declaraciones que él diera a medios de comunicación, y esta mañana fue llamado a dar declaraciones por segunda vez. Gregory se convierte en testigo principal. Ahí pudimos escuchar que él aparentemente advirtió a los directivos de la discoteca de que si no podía operar en esas condiciones. Aparte, podemos decir que suman 82 las acciones legales contra los propietarios. Ustedes ven aquí este Palacio de Justicia, ustedes lo ven que hay una presencia mínima de prensa en estos momentos, pero en pocas horas esto estará lleno de todas aquellas familiares, también sobrevivientes y personas que emprenderán acción legal en contra de Antonio Espaillat. Podemos apuntar de que se domina y se dice en medios de comunicación de que, según las pesquisas en la investigación de este caso, se dice que la discoteca Jet Set no contaba con los permisos pertinentes de las principales instituciones que vigilan en la operación de estos establecimientos. Se dice que el único permiso que cuenta data de muchos años atrás, aproximadamente en 1970. Podemos también apuntar que la hermana de Antonio, Maribel, según tenemos entendido, se encuentra en un centro clínico de acá de Santo Domingo, República Dominicana. Ella es también sobreviviente. Ella estaba ahí la noche en que sucedió esta tragedia. El sentir de la gente en República Dominicana en las calles es que piden justicia. Luego de todo este tiempo de esta tragedia, la gente no quiere un circo mediático, la gente quiere que ya se pueda llegar a una sentencia y más bien al fin de esta investigación, y que se muestren todo lo que el Ministerio Público ha estado recobrando con relación a este caso. Podemos decir que este fin de semana, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, el Ministerio Público tiene 48 horas para presentar toda la investigación y dar oficialmente lo que tiene que ver como medida de coerción. Hay expertos legales que hablan de que pudiera ser 3 meses de cárcel como medida de coerción. Hay otros que apelan a que su equipo legal estará buscando de que no sea tan fuerte la medida y que él pueda esperar y dar la cara ante este caso en su domicilio, cosa que caería muy pesado para todas las víctimas de esta tragedia. Nosotros estaremos dando cobertura durante todo este fin de semana para brindarle todos los detalles este lunes. En estos momentos podemos decir que en esta misma celda se encuentra Antonio, y que hace apenas unos minutos aparentemente llegó su señora esposa, Montserrat, acompañada de familiares,
para poder verlo a él, al señor Antonio Espaillat. Nosotros continuaremos aquí brindando cobertura especial de esta tragedia que ha conmocionado no solamente a República Dominicana, sino a todo el mundo. Soy Moisés Salcé, me despido por el momento desde este Palacio de Justicia de República Dominicana y este lunes tendremos todo lo que ocurra con relación a este caso. Vuelvo con ustedes, Lili, Roberto. Muchas gracias, Moisés. Moisés, de verdad que lo más triste que se ha vivido, ya lo sabemos, no importa lo que pase, obviamente ya no se recupera tanto perdido, señores. Tengo familias, conozco gente personalmente, lo he hablado yo no sé ni en cuántas ocasiones. Sin embargo, creo que esto que pasó ayer, mucha gente no lo esperaba, porque mucha gente decía, no creo que una persona como Antonio Espaillat va a terminar en la cárcel. Y miren, ahí lo tiene, va a tener que esperar que un jurado, me imagino, revise todo este caso, porque es obvio que por lo menos, por lo que estamos viendo, hay una persona clave que sí tiene pruebas contundentes que pudiesen dejarlo en la cárcel. Bueno, las pruebas supuestamente son unas conversaciones donde él entregó un celular a la fiscalía o al Ministerio Público, donde él está diciendo que el techo está medio delicado, que pudiese caer, que no hiciera más fiestas, que no hiciera más eventos, porque pudiese pasar una tragedia. Ese es el punto, Lili. Si llegara de verdad tener esas pruebas, ahí es donde se le complica ya la situación a la familia de los dueños del Jet Set, y obviamente los familiares, sí, perdieron sus familiares, pero exigen esa justicia que tanto están buscando en estos momentos. Y es de extenderse. Mis besos todavía, mis oraciones con República Dominicana.